en Guatemala no es tan apoyado. Llegó un momento obviamente que crecí y dije, ya tengo que tomar una decisión de qué es lo que quiero hacer con mi vida. Fue un cambio bastante difícil para mí, como dejar toda mi familia y venir a perseguir lo que yo quería. Yo tuve muchos problemas migratorios, tal vez esto no es lo mío, estoy en el lugar equivocado. Vine a México por la actuación. Anaíte Barrera, actriz guatemalteca en México, hoy revela su adaptación a la cultura mexicana y similitudes y diferencias curiosas entre Guatemala y México. Anaíte, ¿de dónde eres originalmente? Yo soy guatemalteca, específicamente, si lo quieres saber, de Chimaltenango, que es un lugar que queda a 55 kilómetros de la capital. Ok, lo que aquí sería como, no sé, Valle de Chalco, por ejemplo. Pues por el tráfico acá, Ajá. yo te diría que sí es como 1 hora de camino. Órale. Pero también hay tráfico en Guatemala y por eso son 2 horas más Ok. o menos, sí, de la capital. La capital de allá versus la capital de acá, ¿qué similitudes, por ejemplo, encuentras y qué diferencias? Vaya, tiene muchas similitudes en el desarrollo que hay, pero también Ciudad de México es una ciudad muy grande a comparación de Guatemala. O sea, Guatemala, la verdad, es un país más pequeño y recorres toda la ciudad en un día. Podrías hacer muchas cosas, no como aquí en México, No. que nunca lo terminas de conocer en realidad. Sí. Entonces creo que esa sí es una de las más grandes diferencias, de que Guatemala, la ciudad, sí es muy pequeña. Yo escuché, bueno, yo no siendo de Guatemala ni de México originalmente, como para nosotros es un poco siempre la percepción que venimos de fuera, como que México y Guatemala tienen muchísimas cosas en común para la gente de fuera. Tú me dirás si es cierto o no. La verdad es que sí, muchas cosas las compartimos, muchos platos de comidas, muchas tradiciones también las hemos compartido. Yo creo que eso también me hizo como querer mucho México muy rápido, adaptarme a México, porque obviamente no lo sentía tan externo de mi casa, tan externo a Guatemala. Sí compartimos varias cosas. Los platos mencionaste Los ahora. platos. ¿Cuáles son? Fíjate que allá comemos mucho la tortilla. Entonces la tortilla allá se basa en todos los platillos, igual que aquí en México. Y allá también adaptamos mucho la comida mexicana. En verdad sí nos gusta comer muchos tacos, enchiladas. Toda la comida mexicana la encuentras muy fácil en Guatemala. Entonces sí tiene mucha similitud. Lo único es que allá la comida no es tan picante como Ok. acá. Aquí Solo sí. un poquito. Un poquito, sí estamos acostumbrados al picante, pero yo creo que aquí lo exageran. Recuerdo que una de las primeras veces que vine, una de mis roomies, dijimos, yo limpio, tú cocinas, porque yo la verdad no sabía cocinar cuando llegué, y me hizo unas enchiladas, las enchiladas más picosas que yo he conocido en mi vida. O sea, en verdad yo lloraba, yo no podía terminar de comer, mis oídos estaban así, y mi roomie me decía, te las preparé con mucho amor, y es de esas veces que no puedes decir que no, y yo, están deliciosas, pero ya llorando, o sea, ya llorando, y no pude terminarlas, pero después me adapté tanto al picante ya viviendo acá, que ahora es para mí necesario en todos los platillos. Qué padre, que te Sí, adaptas sí. en ese contexto. Entonces también mucho maíz que se Sí, pues allá el maíz se cultiva muchísimo, entonces casi hay muchos platillos con el maíz, más que todo con la tortilla. La tortilla es un poco diferente, allá es más gruesa y más pequeña, pero sí se consume muchísimo en los platillos. En cuestión de comida callejera, hay como algo de estilo taquitos o algo de donde Sí. puedes combinar. Sí, ¿Cómo, sí. cómo es? Bueno, la comida callejera ya, más que todo, son como antojitos, le Ok. llamamos allá. Pueden ser como tostadas con frijol, ok. con guacamole, salsa. También están los chuchitos, allá le llamamos. Chuchitos, chucho, es una palabra guatemalteca y quiere decir perro. Pero Los perritos, entonces. los perritos, allá les decimos chuchitos o chuchos. Y bueno, los chuchitos son como un tamal, pero con salsa dentro. Eso también es comida callejera que la puedes encontrar como en puestos de comida. Algo yo creo que define mucho a la comida como rápida callejera en Guatemala son los chucos. Son como un hot dog, pero no es un hot dog. O sea, trae muchas carnes, trae repollo, que aquí se llama col, ¿no? Ajá, como col blanca. Ajá, Ok. la col. Entonces es un pan, ya puede ser las carnes que tú quieras, salchicha, chorizo y así, varias carnes que te dan a elegir.
le echan col y ketchup, mayonesa, salsa, muy Órale. rico. Suena, ya se me antojó. Sí, te voy a traer. Aquí se puede comer en la Ciudad de México. Hay lugares donde se puede comer bien comida de Guatemala. La verdad, nunca he encontrado un lugar de comida guatemalteca que tenga un puesto. Solo una vez encontré por Facebook un señor que vendía platillos guatemaltecos. Okay. Pero se los tenías que pedir, o sea, Claro. de que quiero, Por no encargo. sé, ajá, Claro. por encargo, 10 chuchitos. Entonces ya te los encargaba y te los daba. Pero la verdad no he probado ningún restaurante aquí. Ok. Porque creo que no hay. Según yo, no hay. Si alguien sabe de ahí, Comenten. coméntenlo Sí, porque eso- queremos ir. Hay muchos lugares aquí en Ciudad de México, wow, de muy internacional, que nos hemos enterado de lugares que hay, de países que yo ni sabía antes. Pues. Sí, yo también he ido a comer a muchos lugares, pero guatemalteco específicamente, nunca, la verdad. De la cultura mexicana, ¿qué pego hay en Guatemala? Puede ser en cuestión de comida, en cuestión de programas, en cuestión de Ok. música. Bueno, en realidad Guatemala adaptó muchas cosas de México. La televisión mexicana se ve muchísimo allá, es casi toda la televisión, las novelas, nos encantan. El Chavo del Ocho que estábamos platicando hace un ratito, lo veíamos mucho en Guatemala y la música regional Guatemala también es muy conocida allá. Yo cuando llegué como que no sabía tanto y tuve una roomie de Monterrey, entonces ella me pegó mucho la música norteña. Y después me di cuenta que en Guatemala también se escucha mucho más, en el norte de Guatemala la consumen bastante. Órale. Entonces los artistas y todos mexicanos en Guatemala los quieren muchísimo. Ok. Sí, son muy, muy vistos por allá. El artista más famoso de Guatemala, digamos, en toda América Latina, ¿quién sería? Pues yo creo, y supongo que muchos lo dirán, es Ricardo Arjona. Ricardo Arjona es un cantautor Ajá. y pues tiene muchas canciones populares que se escucharon en muchas partes y es curioso porque cuando vine acá muchas de mis amigas no sabían que Ricardo Arjona era guatemalteco, hasta que yo les decía de que Ricardo Arjona es de Guatemala y me decían, no sé, no sabía. Ya lo declararon como Acá mexicano. ya. Y es que él vino acá a hacer Ok. parte de su carrera, aquí empezó en Ciudad de México, entonces como que la gente también pensaba que Claro. era de México, pero en verdad es de Guatemala. Sí. Y donde él nació es curioso porque queda como a 20 minutos de mi casa, queda en un lugar que se llama Jocotenango, en Antigua Guatemala, que es uno de los lugares más turísticos allá. Él es de ahí, entonces sí queda cerquita, pero él es el más famoso. Otra similitud que se percibe, digamos, por fuera es también básicamente la cultura dominante prehispánica, antes pues los mayas. Bueno, lo que yo Sí. sé, pues lo que he leído, pues. Sí, la verdad es que allá en Guatemala hay mucha cultura maya, o sea, más en Tikal, que es Petén, Ok. allá están las ruinas Ajá. mayas y son unas ruinas impresionantes que uno las ve, pero yo creo que más aquí fueron los aztecas, según yo. Acá, claro, aquí en la cuenca de México, Ajá, sí. en todo México, pero Guatemala fue más los mayas. Ujú. Entonces, pues ya sabes que el calendario maya, el Ujú, Popol Vuh, ujú. que fue el libro que ellos escribieron, eso es lo que más central allá. Hace como 6 años yo grabé con varias personas en la península de Yucatán y también Ok. pues nos enseñaron un poco de maya, solo aprendí de cómo tengo que hacer pipí. Ajá. No sé por qué me enseñó eso, pero como era wishar o algo así. Pero se me hizo muy curioso también muy marcado la diferencia entre esa Ok. parte de México y justamente que Sí. tú dijiste las otras donde pues antes estaban pues Ajá. lo que comúnmente se conoce como aztecas, pues. Ajá, ¿no? sí. Pues allá las pirámides son impresionantes, la verdad. Ok. Tú vas a Tikal y es muy diferente a las pirámides que hay aquí en México. En verdad, allá es como más bosque, más convivir con los animales. Vas caminando y están los monos. Y puedes convivir más con la naturaleza que aquí en las pirámides de acá, que Ya. solo son las pirámides. Obviamente es igual de impresionante que aquí en México y puedes escalar algunas, ver por allá y justamente el que te comentaba que mi nombre es Maya Ajá. y mi ¿Cómo nombre... se pronuncia para toda la audiencia? ¿Para qué? Sí, porque todos siempre dicen mi nombre mal. Está difícil, o Anaite lo- o Ana. Bueno, mi nombre es Anaite. Anaite. Anaite, con tilde en la E al final. Ajá. Anaite. Y justamente es
un nombre maya guatemalteco. Nunca lo he escuchado aquí en México y las personas se sorprenden y me dicen, nunca había conocido a alguien que se llamara Naité. Y es porque es un nombre guatemalteco, un autor hizo un libro que justamente se llama Naité. Entonces, por eso es que mi mamá decidió ponerme así. Cuando leyó ese libro, hablaba de una princesa maya y entonces dijo, así se va a llamar mi hija. Qué chido. Sí, ya lo tenía desde la secundaria. Órale. Ujú. ¿Qué te impulsó? Porque hoy en día eres actriz. Sí, ahorita Aquí en México, egresada del... sea de Televisa. Sea de Ajá. Televisa. Sí, yo me gradué el año antepasado del SEA, soy actriz guatemalteca y ahorita me dedico a la comunicación. Estoy Órale. estudiando mi segunda carrera, que es comunicación de medios digitales. Órale. ¿Como redes? También contenidos. Sí, también me dedico a hacer contenido, más que todo TikTok y Instagram. Órale. Quisiera adentrarme un poco a lo de YouTube y cosas así, pero todavía no me he animado, más que todo por los tiempos. Es Claro. un trabajo muy complicado, la edición, la grabación que tienes que Sí. llevar. Entonces en eso estoy ahorita, pero vine a México por la actuación. Ok. ¿Qué te impulsó a buscar ese camino? Pues porque... Pues la verdad es que mi mamá me cuenta que desde muy chiquita yo estuve muy asociada con el arte, con la música, el dibujo, el baile, más que todo el baile. Yo bailé belly dance desde que tenía 3 años, entonces como que siempre fue mi mundo eso. Pero llegó un momento, obviamente, que crecí y dije, ya tengo que tomar una decisión de qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué voy a seguir en la universidad. Entonces me metí a ver todas las carreras y ninguna me gustaba. Cabe mencionar que nunca pensé ser actriz porque en Guatemala no es tan apoyado. O sea, en Guatemala no hay las posibilidades como aquí en Ciudad de México y en México en general, sino que es más limitado y hay algunas cosas que pues no puedes hacer o no puedes dedicarte completamente como lo puedes hacer aquí. Okay. Entonces nunca pasó por mi cabeza. Yo dije, pues me voy a dedicar a otra cosa, a la comunicación. Mi mamá es comunicóloga. Toda mi familia se dedica a la parte como de ganado porcino. Mi papá hace alimentos concentrados para animales. Entonces como que todos imaginaban de que va a ser veterinaria o va a ser agrónoma o zootecnista y tenían esa como idea en su cabeza. Y allá en Guatemala te hacen un examen diagnóstico de para qué podría ser bueno tú. O sea, de que el 50% te sale de que podría ser psicóloga. Okay. Y así. Entonces me hice el examen y toda mi familia esperaba de agronomía o veterinaria. Y entonces hago el examen, le entrego los resultados a mi papá y es como veterinaria 0, agronomía 0, zootecnia 0. Y ellos así de, entonces, ¿qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer por tu vida? Y ya los que me salieron más altos fue comunicación y arte. Entonces yo dije, wow, algo en eso me tengo que ir. Pero elegí comunicación porque pues no sabía cómo acercarme al arte. Ya estaba como en un punto de que ya me iba a graduar y mi mamá me dijo de que, oye, ¿sabes que el SEA Televisa tiene una escuela que se llama el SEA de Televisa? Ahí estudió todas las como artistas más grandes de Televisa. Y yo, no sé. Y entonces me enseñó el pensum y en eso leo el pensum y era todo lo que me gustaba. O sea, baile, teatro, actuación, y yo dije, esto es lo que yo quiero, pero obviamente cuando vienes de un país que no apoya tanto el arte, como que tú no te lo imaginas poder llegar a hacerlo. Claro. Entonces, pues me inscribí a la universidad allá en Guatemala, yo ya estaba así con un paso en la universidad, llegó el COVID y mi mamá me dice de que, oye, intenta mandar el casting, no pierdes nada, o sea, si quedas, qué bien, y si no, pues igual, ya estás inscrita en una universidad. Entonces me meto a la universidad y mando el casting. Entonces yo a toda la gente estaba así de que mandé mi casting para ser actriz en Televisa. Y entonces un día les contaba yo a la gente de que ya van a dar los resultados y yo creo que yo voy a quedar. Y entonces un día mi papá me llama y me dice de que, oye, nena, no quiero ser mala onda, pero deja de estar contando. O sea, ¿qué tal si no quedas? La gente se va a emocionar y después vas a quedar así como, no quedé. Entonces desde ese día yo ya no dije nada, así como, bueno, ya. Y los resultados de la convocatoria los daban como en octubre. Entonces llegó octubre y dijeron, por pandemia recibimos más de 7,500 solicitudes para entrar al SEA, vamos a posponerlo hasta enero. Daban resultados del 4 al 8 de enero. Entonces el 4 de enero yo estaba así de que es mi cumpleaños, seguro hoy me van a decir que quedé en el SEA de Televisa.
Y pasó el 4, nada, el 5, nada, el 6, nada, el 7, nada, y el último día, nada. Yo dije, bueno, no entré. Y mi papá llamó a mi mamá porque él no estaba en la casa y le dice de que, oye, la nena entró a Televisa. Y le dijo, no, comprarle el carro, porque mi papá tenía planes de comprarme un carro. Se dieron como las 7 de la noche y en eso me llega un correo. Yo estaba justo en una clase de la universidad y me llega un correo y yo lo abro así de que... Y veo y decía, Michelle Anaité Barrera Hortarte, bienvenida al CEA de Televisa. Y yo, fue la mejor noticia que obviamente desde ahí cambió mi vida totalmente al tomar una decisión tan grande, al no saber a qué me iba a enfrentar, a qué iba a venir. Mi vida obviamente en Guatemala era súper distinta a acá. Yo siempre fui una niña muy de casa, o sea, a mí todo me lo hacían. Yo llegué y yo no sabía... lavar ropa en la lavadora o hacer mi cama o cosas así tan sencillas como cocinar, claro. Pues yo no lo hacía porque yo era la más bebé de la casa, entonces yo era la consentida, la que le hacían todo. Y fue un cambio bastante difícil para mí, como dejar toda mi familia y venir a perseguir lo que yo quería. Claro. Lo que agradezco muchísimo es que mis papás siempre me apoyaron económicamente y en todo sentido, de que me dijeron, si esto es lo que quieres, vete. Dale. Un gusto, Anaité. Y pues ya saben, banda, ese es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chusagur. Bye. Bye.